Bienvenidos a las clases prácticas de filosofía para sociología y otras carreras. Nuestro primer texto es la imagen de la línea que está adentro de República de Platón. A mí me gusta seguir la lectura porque es breve, es cortito el texto y porque es muy rico. Así que voy a tratar de seguir la lectura y graficar con el PowerPoint. Dice así. Piensa entonces es una reunión entre Sócrates y algunos amigos y Glaucón, fundamentalmente. El diálogo en este momento se está dando así. Y Sócrates está tratando de explicarle a Glaucón cómo conocemos. Porque vienen de una discusión previa, o una conversación previa, en donde Sócrates hace un paralelo con el sol. Se llama ese texto La imagen del sol, en donde Platón plantea que para ver necesitamos el ojo, necesitamos el objeto, y sí, ¿qué más necesitamos? Y necesitamos la luz. ¿Cuál es la mejor de las luces posibles? O sea, ¿cuál es la luz que más nos ilumina? La luz del sol. A partir de este planteo, él dice, bueno, se puede hacer un paralelo con el conocimiento. Y dice así, piensa entonces, como decíamos, ¿cuáles son los dos que reinan? Uno, el del género y ámbito de lo inteligible. Entonces, vemos dos campos. Y otro, el del visible. Y no digo el cielo para que no creas que hago juego de palabras. ¿Captas estas dos especies? La visible y la inteligible. No sé si ustedes consiguen ver. Acá yo puse como un cerebrito, un ojo, ¿no? Entonces es como que habría dos campos a raíz de este paralelo que él acaba de trazar con el sol, la luz, el ojo y el objeto, ¿sí? Y dice, continúa el texto, dice, toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales, ¿sí? Divide nuevamente cada sección según la misma proporción. La del género de lo que se ve y la otra, la de lo que se intelige. Y tendrás, dice, distinta oscuridad y claridad relativas. Así tenemos primeramente, en el género de lo que se ve, una sección que llamo imágenes. Y dice, llamo imágenes en primer lugar a las sombras, luego a los reflejos en el agua y en todas las cosas que por su constitución son densas, lisas y brillantes. A todo lo de esa índole, ¿te das cuenta? No sé si se ven bien la línea y... a ver si les puedo dar... Ah, ahí está, me parece que ahí le estoy dando más brillo a la pantalla, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, me doy cuenta. Pon ahora, ¿no? El texto está acá, en la otra sección de la que esta ofrece imágenes, a la que corresponde a la que corresponden, ¿no?, los animales que viven en nuestro alrededor, así como todo lo que crece y también el género de las cosas fabricadas por el hombre. O sea, en la otra sección de la línea dice, nos imaginamos que están estas cuestiones, ¿sí? Pongámoslo. ¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida en cuanto a su verdad y no verdad, de modo tal que lo opinable es a lo cognoscible, ¿no? Lo que se ve, lo que se intelige, ¿sí? Como lo copias a que yo lo he copiado. Estoy muy dispuesto. Ahora examina si no hay que dividir también la sección inteligible. ¿De qué modo? Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos,
marchando no hasta un principio, sino hasta una conclusión. ¿Sí? Y justamente la característica de este campo, o sea, la palabra que usa es, en griego es hipótesis, ¿no? Se parte de hipótesis, se llega a conclusiones y usan imágenes, ¿sí? Como por ejemplo las imágenes, o sea, todos sabemos que no existe el círculo, el cuadrado y el triángulo, sino que son graficaciones. No existe el número 3, sino que el dibujito del 3 es lo que me indica o me representa la imagen mental del 3, ¿sí? Entonces, las ciencias necesitan de graficación, de dibujos, de imágenes en este procedimiento. Pero además parten de supuestos o parten de hipótesis, o sea, partimos de la hipótesis que existen los números. Si nosotros teorizáramos respecto de los números, estaríamos haciendo filosofía de la matemática. Pero el matemático, el geómetra, parte de estos elementos, por decirlo así, como supuestos. Entonces dice, por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, ¿no? Partiendo de supuestos y sin recurrir a imágenes. Él hace esta distinción de que en esta segunda parte tendríamos hipótesis o supuestos, pero el objetivo no es llegar a conclusiones, sino llegar a un principio no hipotético, o sea, llegar a principios, no a hipótesis. Y no usamos imágenes, ¿sí? Dice, a diferencia del otro, o sea, hace una contraposición en estos dos. Del otro caso, efectuando el camino en este campo con ideas mismas y por medio de ideas. Fíjense, ahí tenemos la división entonces de esos dos campos desiguales también. Y dice que le contesta a Glaucón, no he aprendido lo suficiente. Claro, no entiende nada, pobre Glaucón. Dice, ahí vamos agregando algunas cositas en este gráfico. ¿Sí? Dice, pues veamos nuevamente. Será más fácil que entiendas si te digo esto antes. Creo que sabes que los que se ocupan de la geometría y del cálculo, ¿sí? Ahí vamos incorporando los elementos para que ustedes vean cómo se completa. Lo impar, lo par, las figuras y 3 clases de ángulos y cosas afines, según lo que investigan en cada caso. Como si las conocieran, las adoptan como supuestos, o sea, como hipótesis, y de ahí en adelante no estiman que deban dar cuenta de ellas, ni a sí mismos ni a otros. O sea, el tema es que este campo del conocimiento no estima que deba dar una fundamentación o argumentación respecto de los elementos de los que parte, ¿sí? Como si fueran evidentes a cualquiera, antes bien partiendo de ellas atraviesan el resto de modo consecuente para concluir en aquello que proporciona el examen. Sí, esto lo sé. Sabes por consiguiente que se sirven de figuras visibles y hacen discursos acerca de ellas, aunque no pensando en estas, sino en aquellas cosas a las cuales éstas se parecen. Discurriendo, o sea, los dibujos les sirven no para referirse a los dibujos, sino para referirse a lo que aparece en nuestras cabezas, por decirlo así, ¿no? Discurriendo en vistas al cuadrado en sí, a la diagonal en sí, y no en vistas de las que dibujan, y así con todo lo demás. De las mismas que configuran y dibujan, hay sombras e imágenes, ¿sí? Puede haber una sombra de un triángulo. Buscando divisar aquellas cosas en sí que no podrían divisar de otro modo que con el pensamiento. Dices verdad. A esto me refería como especie inteligible. Pero en esta, su primera sección del alma, se ve forzada a servirse, esta primera sección, de supuestos en su búsqueda sin avanzar hasta un principio. Esta es la distinción más importante, ¿no? Por no poder remontarse más allá de los supuestos, y para eso usa como imágenes a los objetos que abajo eran imitados.
y habían sido conjeturados y estimados como claros respecto de lo que eran sus imitaciones. Comprendo que te refieres a la geometría y artes afines. O sea, que Platón hace una crítica no en el sentido de criticar, sino en el sentido de observar, a las ciencias, diciendo que parten de supuestos, llegan a conclusiones, usan imágenes. Esto lo hace con la finalidad de diferenciar la filosofía de el resto de las ciencias. Comprende entonces la otra sección de lo inteligible, o sea, vamos a hablar de este sector superior, cuando afirmo que en ella la razón misma aprende por medio de la facultad dialéctica. Acá aparece la dialéctica como método, que va a ser el método central de la filosofía por el resto de los siglos, ¿no? Que es esta conversación o discusión o argumentación entre dos hipótesis, ¿sí? Y hace de los supuestos no principios, sino realmente supuestos. O sea, la búsqueda de la dialéctica va a ser esta, transformar, aspirar a alcanzar principios, ¿sí? Que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que es no supuesto, y tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas de que él dependen, desciende hasta una conclusión sin servirse para nada de lo sensible, sino de ideas, a través de ideas y en dirección a ideas. Paramos acá.